Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta su masterclass del día de hoy. Tus drawings también pueden ser el cuello de botella. Vamos a dar un minuto más para esperar a que se terminen de incorporar los que están en sala de espera y comenzar con nuestra sesión. Buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por asistir a esta su masterclass de Bayes 3D. Tus drawings también pueden ser el cuello de botella. Hoy vamos a hablar de un reto muy común en equipos de ingeniería, cuando el diseño ya está listo, pero la documentación técnica empieza a frenar la liberación. Drawings pesados, tiempos largos de apertura, exportaciones manuales, revisiones de estándar y entregables que terminan consumiendo horas críticas justo cuando la fabricación ya está esperando información. Para abordar este tema nos acompañan el día de hoy Alan Hernández. Alan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Y Carlos Ortega. Buenos días, Carlos. ¿Qué ¿Cómo más? ¿Cómo estás? están? Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, platicarles un poco que Alan ha sido usuario de SolidWorks por más de 8 años de experiencia. Bueno, por más de 8 años y cuenta con experiencia acompañando empresas del sector metalmecánico, donde la generación de planos, documentación, entregables técnicos forman parte del día a día en el área de ingeniería. También nos acompaña Carlos Ortega con 5 años de experiencia en la industria y una trayectoria enfocada en procesos de ingeniería inversa, escaneo 3D, modelado e inspección tridimensional, por mencionar algunas de sus habilidades. Durante esta sesión veremos cómo trabajar documentación pesada con mayor estrategia, cómo aprovechar algunas de las funcionalidades que pues precisamente podemos tener dentro de nuestro licenciamiento y a veces ni siquiera tenemos referencia de cómo usarlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, los dejo en manos de Alan Hernández. Alan, adelante. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Y bueno, justamente como estaba mencionando Iván, el día de hoy vamos a centrarnos en un tema bastante conocido, un tema que yo creo que la mayoría de los ingenieros que nos dedicamos al diseño pasamos buena parte en ello, que es en el tema de los dibujos, en el desarrollo de nuestros planos. El día de hoy vamos a centrarnos principalmente en tres herramientas que sobre todo nos van a estar ayudando para agilizar ese proceso. De hecho, o sea, muchas de las veces ya tenemos el diseño listo y simplemente ahora lo que toca es plasmar todo ese conocimiento, todas esas dimensiones, todas esas peculiaridades de nuestro diseño. Y pues este proceso en algunos casos puede llevarnos casi incluso la misma cantidad que nos llevamos diseñándolo como tal en 3D. Entonces hoy queremos mostrarles tres herramientas que nos van a ayudar. Detailing Mode, programador de tareas y Design Checker. Y antes de empezar con propiamente con la primera herramienta, Detailing Mode, me gustaría comentarlos porque sé que puede surgir la pregunta de, y yo tengo esta herramienta dentro de mi licenciamiento, yo cuento con estas herramientas que vamos a ver el día de hoy. Y bueno. Cuando hablamos de Mode lo vamos a encontrar embebido dentro de dibujos desde un inicio, desde la licencia estándar. Entonces, todos ustedes, si tienen una licencia de SolidWorks, tienen acceso a el Detailing Mode, ¿de acuerdo? Ahorita Carlos nos va a estar enseñando cómo utilizarlo. Es una herramienta bastante útil, sobre todo cuando estamos hablando de grandes ensambles. Y en el caso del programador de tareas y del design checker, son herramientas que nosotros vamos a encontrar desde SolidWorks Design Professional. Por ende, si alguno de ustedes cuenta con una licencia SolidWorks Premium, también van a tener estas herramientas ya en su licenciamiento. Igual me gustaría, si ustedes tienen alguna duda, si quisieran consultar más acerca de esto, saben que pueden ponerse en contacto con nosotros. Y bueno. Antes de comenzar y cederle la palabra a mi compañero Carlos, sí me gustaría hablar un poco acerca del portafolio que tenemos en general de productos. Y el día de hoy nos vamos a estar centrando sobre todo en el área de diseño, en el área de diseño y en específico en el diseño de planos.
pero lo que abarca la industria y lo que abarca todo lo que implica el proceso del diseño, pues sabemos que dentro de SolidWorks nosotros generamos un montón de información, generamos planos, generamos ensambles, generamos piezas, generamos algunos perfiles personalizados, generamos una cantidad enorme de archivos. Y para eso también cuenten con nosotros para todo lo que tiene que ver con la parte de gobernanza, con la gestión de nuestros datos. Desde si ustedes lo quieren manejar a nivel local utilizando PDM o si ya quieren hacer uso de todas las versatilidades que nos brinda la nube con PLM, también contamos con soluciones para eso. Tema de simulación, cuando tenemos que hacer diseños y asegurarnos que esos diseños vayan a funcionar en el día a día, tenemos todas nuestras soluciones de simulación, desde simulación estática, dinámica y soluciones que están más enfocadas a áreas de la industria en específico, como lo puede ser plastics o como lo puede ser flow simulation. Y ya cuando necesitamos nosotros poner manos a la obra y llevar esos diseños a la realidad, también tenemos todas las soluciones de manufactura. Me gustaría aquí destacar que no solamente hablamos de SolidWorks y de Dassault Systems, sino que incluso también de los partners que desarrollan herramientas que directamente podemos utilizar en nuestro software, como lo puede ser Swoot, como lo puede ser Drivers, como lo puede ser Logopress también. Y bueno, ya cuando tenemos todo listo, pues toca la parte de mostrar aquello que acabamos de realizar y pues también contamos con soluciones en específico para el tema de mercadeo, como lo puede ser los famosos renders y también algunas herramientas que llegan a ser poco conocidas, pero están dentro del entorno de Dassault Systems. Tenemos el Product Communicator, que es una herramienta que nos va a servir sobre todo cuando queremos hacer manuales que tal vez sean para uso interno o para uso para el cliente final también tenemos esas soluciones. Hoy nos vamos a centrar en dibujos, pero créanme, si tienen alguna duda o quisieran consultar un poco más acerca de las diferentes soluciones que tenemos por parte de Vías 3D, saben que nos pueden contactar en cualquier momento. Y bueno, ahora sí ya entramos en materia como tal y le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Muchísimas gracias por el espacio, Alan. Vale, entonces arrancando con esta parte de documentación técnica, cuando hablamos de diseño mecánico, normalmente pues vamos a pensar en el modelo 3D, en lo que son los ensamblajes o en la simulación. Sin embargo, el diseño realmente empieza a generar valor cuando puede ser comunicado hacia nuestra área de producción. Y es precisamente aquí en este punto donde entra la documentación técnica, porque en la mayoría de empresas el flujo sigue siendo muy parecido al que observamos en la diapositiva. Partimos de un modelo 3D, generamos un plano 2D, posteriormente esta información pues se exporta o se imprime para finalmente llegar hasta el área de producción. Ese plano va a contener pues toda la información necesaria para fabricar el producto, dimensiones, tolerancias, lista de materiales, revisiones, notas de manufactura, etcétera, etcétera, o los requisitos técnicos adicionales que podamos tener nosotros establecidos. Sin embargo, aunque hoy en día trabajamos en entornos completamente digitales, pues evidentemente el plano 2D sigue siendo ese lenguaje oficial entre las áreas de ingeniería y producción. Por eso es tan importante que nosotros podamos optimizar de alguna u otra forma ese proceso de documentación, porque evidentemente cada minuto que perdamos en este proceso pues va a generar que tengamos que invertir tiempo valioso de nuestro equipo en actividades diferentes a lo que sería la ingeniería o el diseño. Podemos pasar a la siguiente, porfa. Y es aquí donde aparece una pregunta interesante. ¿Y si el cuello de botella no está en el diseño? Pues bien, muchas organizaciones invierten constantemente en mejorar sus procesos de diseño, pero pues pocas veces se analizan cuánto tiempo estamos invirtiendo realmente en documentación. Por eso nos encontramos constantemente situaciones muy comunes como archivos de dibujo que tardan minutos en abrir, cambios simples que obligan a que tengamos que cargar por completo un ensamblaje, exportaciones manuales de muchos documentos PDF, DXF para nuestros procesos de manufactura y en general temas repetitivos que nos están consumiendo tiempo valioso del equipo. Al final, pues los ingenieros van a terminar dedicando más tiempo a esas tareas administrativas que a las tareas de ingeniería como tal. Y ese es precisamente el objetivo de esta masterclass. Vamos a mostrar cómo algunas herramientas nativas de SolidWorks pues, nos permiten reducir esos cuellos de botella y recuperar nuestro tiempo productivo. Pasamos a la siguiente, porfa.
Entonces vamos a comenzar por una de las situaciones más comunes entre las herramientas pues, de SolidWorks que se conoce como Detailing Mode. Vamos a la siguiente. Y aquí, en el modo de documentación, como traduce al español, o Detailing Mode, pues vamos a encontrarnos que uno de los problemas más grandes cuando intentamos abrir proyectos grandes es el tiempo necesario que tenemos que invertir para abrir ese tipo de documentación. Muchas veces nosotros queremos realizar una modificación simple, como cambiar una nota, actualizar una revisión, corregir alguna cota, pero para poder generar ese cambio simple, sencillo, tenemos que abrir todo el ensamblaje que estaría asociado a dicho documento de dibujo. Dependiendo del tamaño del proyecto, esto puede significar minutos de espera y lo sabemos porque somos usuarios pues como tal de la herramienta. Ahora bien, este modo de documentación o detailing mode fue creado precisamente para resolver este problema. En lugar de cargar todo el modelo 3D, SolidWorks va a utilizar la información almacenada dentro del archivo de dibujo para permitirnos trabajar con esa documentación. ¿Eso qué va a significar? Pues que nosotros podamos editar anotaciones, modificar las cotas, agregar notas, globos, trabajar con todas esas tablas y listas, revisar finalmente el listado de hojas que tengamos para posteriormente imprimir, exportar o simplemente guardar las modificaciones que hagamos directamente sobre nuestro archivo de dibujo. Todo esto sin necesidad de resolver o cargar completamente el ensamblaje. En otras palabras, puesto de forma más sencilla, podemos concentrarnos netamente en la documentación sin pagar el costo computacional que nos genera pues tener que cargar toda la geometría de nuestro ensamble, ¿vale? Entonces, si pasamos ahorita a una parte práctica, que sería en este caso el objetivo, ¿me permites pantalla, Alan, porfa? Voy a compartir. ¿Me confirmas, por favor, Alan o Iván, si ya estamos observando la pantalla? Sí, todo perfecto, muchas gracias. Perfecto, vale. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una documentación ya preparada con unos archivos o documentos de nuestro entorno de dibujo. Evidentemente, cuando nosotros queremos cargarlos a partir de la versión de SolidWorks 2021, pues ya vamos a encontrar un modo de documentación como el que se ilustra aquí, que es precisamente lo que vamos a ver en un instante. Primero quiero que abramos este archivo de dibujo como comúnmente lo realizaríamos en nuestro día a día. Entonces vamos a observar pues que evidentemente tenemos la posibilidad de cargar esta documentación, pero pues vamos a notar que evidentemente nuestro SolidWorks va a tener que realizar el proceso de apertura pues para cada uno de los componentes individuales, los subensamblajes y el ensamble pues evidentemente con toda la información que contenga nuestro dibujo. Esto, dependiendo del tamaño, de la complejidad, pues puede tardar incluso algunos minutos, como lo mencionábamos previamente. Y evidentemente, tener que cargar toda esta documentación simplemente para hacer una modificación sencilla, pues termina siendo tiempo valioso de nuestro equipo de trabajo. Adicionalmente, no sé qué también pueda observarse ahí debido a temas de conexión y demás, y de fluidez entre la pantalla, pero no resulta tan fácil navegar entre cada una de las hojas que tenemos nosotros en nuestro dibujo. Siempre le cuesta un poquito, digamos, al equipo hablando en términos computacionales y de fluidez. Vamos a cerrar esto. Ya vimos evidentemente que invertimos unos segundos ahí que pueden ser valiosos y que tampoco es como que muy fluido el proceso. ¿Qué pasa si intentamos ahorita realizar la apertura de este mismo archivo, pero entonces ahorita vamos a hacerlo con el modo de documentación o detailing mode que ya mencionaba Alan, donde lo vamos a tener nosotros disponible? Bien, entonces simplemente realizando ese cambio, vamos a notar pues que evidentemente ya nuestro SolidWorks no va a tener necesidad de cargar toda esa información que teníamos anteriormente. Y pues evidentemente todo el tema de los segundos que estábamos consumiendo anteriormente en la apertura ya no los estamos sacrificando. Adicionalmente, cuando yo intento desplazarme, digamos, entre las diferentes vistas de lo que podría ser mi entorno, pues se hace de una forma muchísimo más fluida, ¿no?
Espero que esto se pueda, pues, evidentemente apreciar de una manera, pues, bastante fiel. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo la posibilidad, como se los mencionaba anteriormente, de poder trabajar un poco con esta información. Entonces, como estamos dentro de nuestro entorno de dibujo, yo voy a poder, por ejemplo, todo el tema de lo que serían globos para documentar un poquito la información, pues agregarlo sin ningún tipo de inconveniente. Adicionalmente, supongamos que yo estoy dentro de este entorno y ahorita lo que quiero simplemente pues es modificar alguna de estas notas que puedo tener aquí disponibles, pues bien, lo puedo hacer con total solvencia y tranquilidad, sin ningún tipo de inconveniente. Observemos también el tema de cotas, que lo podemos trabajar y podríamos llegar a hacer modificaciones. Todo esto pues con una agilidad que evidentemente no teníamos anteriormente si hubiéramos cargado todo el modelo del ensamblaje, pudiendo tener incluso la posibilidad de modificar lo que sería, por ejemplo, la precisión para la tolerancia pues de dichas anotaciones y pues condiciones de arco. O sea, tenemos un control, digamos, total sobre las acotaciones que realicemos nosotros en este instante, ¿vale? Entonces resulta muy provechoso por ese lado. Adicionalmente, observamos que aquí tenemos una vista de rotura, como se conoce en el entorno de SolidWorks, y esta vista, pues básicamente lo que permite es que esas vistas que son un poco extensas, pues podamos recortarlas para que se vean mejor en nuestro entorno de dibujo, ¿vale? Antes de proceder a generar la vista de rotura para esta parte superior que tenemos aquí, pues observemos que evidentemente contamos con unas herramientas para generar algunas vistas. Lo que son vistas predefinidas sí va a ser una limitante porque al no estar cargando el modelo no vamos a poder acceder a esa información, pero lo que serían roturas, detalles, realizar algunas anotaciones, como acabamos de ver con los globos, con el tema de edición de la nota sin ningún inconveniente. Adicionalmente, croquisar algunas cuestiones también se puede de forma muy fácil e incluso llegar a modificar un poco lo que sería el formato de hoja, ¿vale? Entonces, resulta muy útil esta opción. Vamos ahorita a generar aquí una vista de rotura. Evidentemente, seleccionamos la vista que corresponde y vamos a tener acceso y control total a lo que serían también los estilos de línea y el tamaño de separación entre las mismas, ¿no? Entonces, por eso resulta muy útil, por ejemplo, utilizar esta opción. También podemos trabajar lo que serían con el tema de las ordenadas para simplemente ir seleccionando puntos, ejes, líneas de centro o de referencia para trabajar con la información, pues, un poco más ordenada. Entonces, todo este tema de documentación yo lo puedo generar sin ningún tipo de inconveniente. Adicionalmente, de que puedo llegar incluso a trabajar con lo que serían algunos componentes de croquis que tengamos por ahí en el modelo o de croquisados que muchas veces podemos generar. Entonces, viene muy bien esta opción. Y finalmente, pues veamos un poquito de lo que serían las vistas de detalle. Entonces, en este caso podríamos generar una vista de detalle en esta zona de pronto como para observar lo que vendrían a ser evidentemente las anotaciones pues en cuanto al tema de los taladros que podemos tener aquí en este apartado, ¿vale? Entonces podemos generar este tipo de documentación adicional de forma realmente muy ágil. Observaron ustedes pues que no tuve necesidad de cargar todo el modelo y también puedo jugar incluso con las hojas que tengo aquí disponibles, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, copiar un poquito esta información, pegarla evidentemente pues al final de la documentación que tengo, ¿vale? Para generar una diferencia. Por ejemplo, aquí ya no necesito esta vista y tampoco necesito esta información de acá. Entonces puedo trabajar de una forma óptima y fluida sin necesidad de haber pues cargado todo mi modelo, ¿vale? Entonces hago esa acotación porque evidentemente es como la parte más poderosa de esta herramienta. Y finalmente, pues yo puedo evidentemente guardar esta información habiendo trabajado netamente con la documentación o proceder a guardar pues lo que sería un documento ya en PDF, de XF, dependiendo según corresponda. Entonces, todos los aspectos de detalle, todos los aspectos relacionados netamente a lo que sería la documentación, los puedo trabajar de una forma ágil y rápida en este entorno.
Así pues, entendemos que las mejoras en el entorno de dibujo siempre han sido una de las categorías más valoradas por nosotros, los usuarios de SolidWorks. Evidentemente, pues desde el año 2021 incluso que tenemos esta mejora, podemos trabajar de una forma un poco más ágil en esos aspectos. Y este modo pues nos ha permitido continuar fortaleciendo lo que serían esas herramientas de documentación técnica, permitiéndonos crear, editar y gestionar dibujos de una forma más rápida, eficiente y sobre todo pues mucho más productiva, ¿vale? Listo por este lado en cuanto a la demostración del Detailing Mode. ¿Gustas, Alan, compartirnos nuevamente, porfa, para darle continuidad al tema de la presentación, si eres tan amable? ¿Me confirmas, porfa, cuando estés Listo. compartiendo que... Vale, vale. Eh, bueno, tengo un inconveniente porque no veo tu diapositiva, pero entonces vámonos a la diapositiva ya directamente del programador de tareas, ¿vale? Listo. ¿Me confirmas, porfa? Listo, ya estamos viendo la presentación, Carlos. Perfecto, muy amable. Listo, entonces hablando un poco del programador de tareas, el Task Schedule, por sus siglas, por su nombre en inglés más bien, pues tenemos que el segundo cuello de botella suele aparecer cuando debemos trabajar con múltiples archivos, ¿cierto? Porque imaginemos que debemos generar lo que serían, por poner un número pequeño, 50 PDF, 50 XF, 50 archivos DWG, pues la forma tradicional de toda la vida, como lo haría cualquiera de nosotros, sin tener conocimiento evidentemente de lo que vamos a mencionar ahorita, pues consistiría básicamente en abrir cada uno de esos archivos de dibujo de forma individual y pues exportarlos. Este proceso va a ser un poco lento, repetitivo e incluso propenso a errores. Pues bien, hay una herramienta que se conoce como el programador de tarea de SolidWorks, el cual nos va a permitir automatizar este tipo de actividades. En lugar de trabajar archivo por archivo, pues definiremos una tarea y dejamos que el sistema nos ayude procesando toda esa información de forma automática. Dentro de las opciones que tenemos para poder generar este tipo de información, nos vamos a encontrar con la actualización de referencias, la conversión de versiones, impresión de o generación de documentación. La ventaja realmente aquí es que estas tareas pueden ejecutarse sin intervención del usuario. Entonces, voy a tomar un momento el tema del control, porfa, Listo. para indicar este aspecto. Ahorita mismo estamos observando mi pantalla. Entonces, para nosotros acceder a todo lo que sería el tema de programador de tareas, lo podemos hacer directamente desde la interfaz de nuestro SolidWorks en el comando de herramientas, aplicaciones de SolidWorks, programador de tareas de SolidWorks, ¿vale? Es una de las opciones. Y la otra es en el menú de inicio, en la barra de búsqueda de Windows, podemos escribir simplemente programador de tareas, haciendo la salvedad o la diferencia que va a ser el programador de tareas de SolidWorks, el cual es diferente al programador de tareas pues, de nuestro sistema operativo como tal, ¿vale? Entonces vamos a ejecutarlo. Evidentemente se nos va a abrir el programador de tareas de SolidWorks. Como les mencionaba, tenemos una interfaz eh, muy sencilla realmente de utilizar, donde tenemos una serie de opciones donde podemos convertir archivos, actualizarlos, imprimir archivos, exportar, importar, crear todo el tema de dibujos y drawings, actualizar esos mismos archivos. Digamos que hay una serie ahí de opciones que evidentemente nos van a facilitar un poco la vida cuando estemos trabajando en este entorno. Ahora bien, vamos a mirar un poco cómo sería la parte de creación de dibujos o planimetría automática. Para este apartado, lo que nosotros vamos a requerir en una primera instancia va a ser tener, primero que todo, unos archivos pues ya preparados con lo que sería nuestra plantilla de dibujo, ¿vale? Una plantilla con unas vistas preestablecidas. Voy a abrirla un segundito por aquí en el entorno de Solid para que observemos de qué estoy hablando o a qué hago referencia. Básicamente una plantilla que contenga pues toda la documentación y la información que nosotros necesitemos y donde añadimos pues unas vistas preestablecidas. Esto evidentemente podríamos verificarlo de pronto en nuestras capacitaciones en todo lo que tiene que ver con el manejo de los dibujos. Evidentemente esta información la guardamos como una plantilla y esta plantilla es la que vamos a utilizar
posteriormente. Ahora bien, una vez que tenemos la plantilla configurada, guardada como un documento, evidentemente con este formato, vamos a decirle que queremos crear un dibujo, podemos introducir un título de la tarea. En este caso lo voy a dejar por defecto y aquí vamos a introducir la plantilla de dibujo con esas vistas predefinidas. Por eso es importante lo del tema de las vistas. La plantilla que yo les acabo de mostrar es esta que tengo aquí. Voy a generar su apertura y podemos agregar archivos en formato pieza o en formato de ensamble que ya tengamos por ahí, digamos, disponibles. En este caso yo tengo una carpeta donde ya hay algunos archivos que son los que vamos a compartir en este momento con ustedes. O sea, no compartirles, de enviarles la información, sino para que miremos cómo se puede hacer, ¿vale? Entonces, en este caso yo podría agregar archivos de forma individual o podría añadir directamente toda esa carpeta que les acabo de ilustrar. Vamos a decantarnos por esta segunda opción. Entonces procedemos a agregar carpeta y vamos a seleccionarla. Entonces en este caso va a ser la carpeta de design, donde están todos los modelos que teníamos anteriormente. Ya tenemos cargada nuestra plantilla. Nosotros podríamos indicarle al software que nos guarde en la misma, en el mismo destino de los archivos que estamos queriendo convertir o que nos lo genere en una carpeta aparte como para nosotros tener esa trazabilidad un poco de la información y dónde es que está quedando. Entonces por aquí yo tengo una carpeta vacía, que es la de task, para que se genere ese tema de la tarea. Finalmente, pues yo programar la ejecución, si quiero que se haga una vez, diariamente o semanalmente, supongamos que yo necesito generar todo lo que sería el tema de la documentación, por ejemplo, una vez que termine mi jornada laboral, entonces puedo llegar a programar para que al terminar mi jornada laboral se genere todo el tema de la documentación, de los dibujos y evidentemente, pues al otro día yo simplemente voy a llegar un poco como a revisar esa información o a tener un poquito de control, pero pues ya no voy a tener que ir creando manualmente cada una de las pistas y abrir todos los archivos de pieza para finalmente convertirlos pues a lo que sería un entorno de dibujo, ¿vale? Sino que yo puedo manejar esta información de una forma un poquito diferente. Vamos a realizar una programación observando aquí un poco la hora como para dentro de, no, ya son las y 29, programémoslo para dentro de un minutico, como para que tengamos un tiempito de ir conversando y mirando este tema de la documentación. Entonces, evidentemente, yo programo la tarea con su hora de inicio, su fecha, y le doy pues finalizar esta actividad. Dentro del entorno, pues se me van a ilustrar las diferentes tareas que yo pueda tener programadas con el título que introducimos, la fecha, el tiempo para el cual lo programamos y su estado. En este caso, la tarea pues ha sido programada. Tal cual y como lo hemos hecho aquí, en este ejemplo, va a funcionar para convertir archivos, por ejemplo, a versiones más recientes de SolidWorks, en el caso tal de que tengamos archivos de algunas versiones anteriores y para importar o exportar dibujos y en general todas las opciones que se muestran aquí en el costado izquierdo, pues como tal de la interfaz del programador de tareas de SolidWorks, ¿vale? Entonces, en ese aspecto va a ser como importante que de pronto podamos explorar esas diferentes opciones para mirar de pronto cuáles podríamos llegar a sacarle nosotros un provecho en lo que sería nuestro día a día de documentación y trabajo pues con el tema de información, ¿vale? Entonces sería como por ese lado, por ese aspecto. Evidentemente, este es un tipo de tarea que va a correr como tal en segundo plano y sin dependencia pues directa de lo que vendría a ser el usuario. En este caso, por alguna razón, la tarea no se me ha ejecutado. A ver, la hora, la fecha, si todo está bien indicado. Pero bueno, digamos que esa sería como dentro de las alternativas lo que podríamos realizar. Voy de pronto a eliminar esta tarea, a crear otra, porque por alguna extraña razón no me la ejecutó de forma automática. A ver, selecciono nuevamente lo que sería mi plantilla. Vamos a agregar esta vez un archivo como para hacer la prueba, para que podamos observarlo.
y vamos a hacerlo evidentemente dentro de un minutico, ¿vale? Importante tener en cuenta pues que este tipo de archivos dentro de las pruebas que estuvimos haciendo, evidentemente con el objetivo de programación o preparación de lo que sería este webinar, pues evidenciamos que funciona muy bien, sobre todo con versiones recientes o actualizadas acorde a la que podamos tener nosotros disponible o instalada en nuestro equipo. Es decir, en este caso tenemos SolidWorks en su versión 2026, pues lo ideal será que esos archivos pudieran estar en esta misma versión, ¿vale? Entonces de eso como que también va a depender mucho el éxito de ejecución. Y evidentemente pues podríamos programar también las tareas para que esos archivos se nos actualicen, ¿vale? Entonces tenemos ahí como que un poquito de ambas vías sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Bien, vale. Entonces, si gustas, Alan, podemos dar continuidad al espacio, como para seguir respetando las cuestiones de tiempo. De pronto aquí estamos teniendo alguna limitación, evidentemente con la generación de la tarea, pero pues puede ser un tema más bien aquí que puede estar ocurriendo en mi equipo, ¿vale? Mm. De acuerdo, Carlos, sin problema. Ahorita igual y si se llega a ejecutar en lo que estamos presentando, si gustas tomas la pantalla y podemos regresar. Denme un momento nada más Perfecto, para muchas compartir gracias, pantalla. Carlos. Y bueno, en estos momentos ustedes van a estar recibiendo aquí en el chat, o creo que directamente también en el link que se les compartió, había una serie de archivos. Estos archivos los vamos a usar ahorita más adelante cuando estemos hablando de Design Checker, que precisamente pues ya es la última herramienta que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué es esto de Design Checker y más bien cuál es el objetivo que tiene esta herramienta? Bueno, como bien lo estuvo mencionando a lo largo de su participación, Carlos, buena parte del tiempo que pasamos los ingenieros, se supone que la mayor parte del tiempo se tendría que pasar como tal haciendo la tarea a la que estamos destinados, ¿no? Diseñando, creando esos nuevos equipos, piezas, componentes. Sin embargo, algunos estudios marcan que cerca del 41, del 41% del tiempo se destina a esa tarea en específico, a todas las tareas enfocadas a diseño, a innovación, a creación. ¿Y qué pasa con el otro 59%? Bueno, el otro 59%, y ustedes no me dejarán mentir, se va a tareas administrativas, ¿sí? E incluso en estas tareas administrativas podríamos contemplar también todos aquellos que tengan que ir a planta a revisar y darle seguimiento a los proyectos como tal, pues esto es algo que nos quita tiempo como tal del diseño. Y a esto le sumamos que en cuanto a las revisiones, ¿cuántas veces no nos ha tocado, por ejemplo, nosotros tener que ir, imprimir el plano y tal vez nosotros lo vamos revisando manualmente con una pluma roja, vamos marcando todos aquellos detalles que vamos viendo? Y incluso en algunos casos se imprimen en estos grandes formatos en un plotter y luego se pasan a las diferentes áreas para que empiecen a revisarlo y pasa por el jefe, pasa por diferentes áreas, ¿de acuerdo? Y luego cuando regresa, pues ya nosotros tenemos que hacer como tal la tarea de la corrección. Pero de estas correcciones, si bien una parte se va a dedicar a hacer correcciones en cuanto al diseño propiamente, ¿cuántos de estos detalles no son más bien detalles a nivel de características de mi plano? Tal vez una cota mal colocada, tal vez no estoy utilizando el formato correcto, tal vez el formato que estoy utilizando es desactualizado. Y bueno, todo eso es en sí tiempo que se nos quita de poder estar diseñando. Y bueno, en ese sentido Design Checker entra para solucionarnos este problema o incluso o llegar a disminuirlo lo máximo posible. Design Checker es una herramienta, es un complemento que ya está directamente en SolidWorks que nos va a ayudar a verificar que que los documentos que estamos diseñando nosotros cumplan con criterios predefinidos. Estos criterios pueden estar, digamos, alineados a alguna de las normas, como lo puede ser la ISO, la ANSI, la norma japonesa, la JIS, la DIN.
Y bueno, cada una de estas normas, si bien tiene, para no entrar tan a profundidad al tema de las normativas como tal, que todas ellas tienen sus peculiaridades, una de las cosas que también tienen de diferencia es que a nivel de cómo se muestran las cotas, a nivel de cómo se orientan los textos, qué tipo de textos se utilizan, también puede variar, ¿sí? Aquí vemos algunas comparaciones de cómo entre la norma ISO, la ANSI y la IGIS, puede haber ciertas diferencias entre, por ejemplo, las cotas de ángulo, los símbolos de soldadura, los diámetros, o incluso en las mismas cotas, en las flechas que nosotros ponemos, el cómo se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos toda esta serie de diferencia. A eso le podemos agregar que tal vez alguien entra nuevo y esta persona tal vez no ubica dónde están las diferentes plantillas que tiene que utilizar. Tal vez no tenemos todos los documentos centralizados. Entonces es ahí donde Design Checker nos va a ayudar, porque no solamente tenemos que seguir estas normativas como tal, sino que nosotros podemos desarrollar nuestros propios criterios, ¿sí? De repente en nuestra empresa tal vez tenemos un cierto tipo de cota que utilizamos, tal vez a nosotros nos gusta colocarlo de cierta manera en específico, o es la forma en la que ya en planta se acostumbraron a leer los planos. Bueno, es ahí donde entra Design Checker. Ahorita voy a compartirles pantalla para que veamos propiamente cómo es, pero me gustaría recalcar esto y es que Design Checker es una herramienta que nos va a ayudar bastante y son pocos digamos, las opciones que nos da, no en cuanto a la profundidad a la que podemos llegar, sino que tenemos estos cuatro botones. Estos cuatro botones como tal es Design Checker. Cada uno va a entrar y va a afrontar diferentes problemáticas y ahorita lo vamos a revisar. Como tal, tenemos primero la revisión del documento. Yo tengo un archivo abierto, en este caso lo vamos a ver, va a ser un dibujo, y si yo busco mi estándar, puedo revisar ese documento y ver efectivamente si cumple o no cumple. Y no nada más verlo, y nada más que me notifique si cumple o no, sino que también me lo corrija de manera automática. También, si nosotros tenemos un archivo que digamos, ya este es el plano ideal, este es el plano que queremos sobre el cual se construya nuestro estándar. Ah, bueno, yo puedo tomar ese plano y con ese segundo botón que es revisar con respecto a archivo existente, Design Checker va a tomar todos los parámetros y ya nos va a dejar listo, por así decirlo, un estándar que nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder ajustar detalles y dejarlo listo. También en la opción de generar comprobaciones, todo esto lo vamos a ver, no se preocupen. También tenemos nosotros la opción de hacer nuestros propios criterios desde cero, ¿sí? Desde cero, ir seleccionando qué es lo que queremos que cumplan los planos y de esta forma poder generar nuestro propio estándar y dejarlo guardado listo para poder usarlo en cualquier computadora o en cualquiera de mis ingenieros que lo pueda simplemente mandar a llamar y utilizarlo. Y por último, también tenemos un asistente que nos va a ayudar, nos va a guiar a poder hacer estas modificaciones de manera más sencilla o guiada, ¿de acuerdo? Como un wizard. Y bueno, voy a compartir en este momento pantalla y les voy a mostrar. En este caso, esta es la pieza que vamos a utilizar de referencia. Es un soporte para un rodamiento, es una pieza bastante sencilla. Todo esto ustedes lo tienen en un link que les acaban de compartir. Tienen todos estos archivos que vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Y bueno, dentro de los archivos también tenemos el dibujo propiamente, ¿sí? Vean que aquí tenemos un dibujo, está trazado, es bastante simple. Tiene algunos detalles que puedo ver a simple vista, por ejemplo, el hecho de que aquí las vistas se están traslapando. eh, Tal vez yo como ingeniero dentro de la empresa podría revisar que efectivamente el formato que está utilizando no es el correcto. Las cotas tal vez no están de las dimensiones o del tipo que necesitamos. Y pues bueno, imagínense tener que hacer toda esta revisión. En este caso es un solo plano, pero regularmente no tenemos un solo plano en el que estamos trabajando, tenemos varios, múltiples. Y entonces, tener que ir a cada uno de estos planos y tener que ir haciendo estos ajustes de manera manual, pues puede transformarse en minutos o incluso en horas de trabajo, ¿de acuerdo? Pero nosotros aquí, dentro de la pestaña de calcular, vean que aquí tenemos el símbolo de Design Checker. Si por alguna razón ustedes no lo encuentran dentro de esta pestaña, también nosotros podemos irnos en la parte superior
en herramientas, vamos a encontrar este botón que es Design Checker y como pueden ver, pues tiene los mismos botones que estábamos comentando en un inicio. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso nos ponemos desde en los zapatos de alguien que ya tiene su estándar propiamente. Entonces yo aquí simplemente para revisar este plano voy a darle clic a revisar documento y del lado derecho va a aparecerme estas opciones en donde yo puedo ir y seleccionar mi estándar propiamente. Yo para buscar mi estándar le doy clic en esta flecha de color verde, en este más. Me va a abrir propiamente el buscador y aquí yo tengo el estándar que acabo de diseñar, que nosotros vamos a ver más adelante cómo se hace, pero en este caso simplemente lo selecciono, ya lo tengo listo. Cabe recalcar que el formato en el que se guardan es SolidWorks Standard, STD estándar. Sí, es un formato específico para este tipo de archivos. Le voy a dar clic en abrir y como podemos ver acá, pues ya está mi estándar, ya está marcado. En dado momento, si se requieren más de un estándar, pues yo puedo agregar varios. Incluso se podría utilizar varios estándares a la vez, pero pueden llegar a generar conflicto uno entre otro. En este caso, yo solamente tengo uno y ahora lo único que tengo que hacer es darle clic en revisar documento. Una vez que yo doy clic en revisar documento, vean que me aparece estos pequeños círculos del lado derecho. Y como se pueden dar cuenta, son de diferentes colores. Nosotros dentro de Design Checker podemos asignarles un nivel de prioridad o de criticidad, ¿sí? Siendo, por ejemplo, amarillos o medio naranjas, aquellos que son de un alto, que tienen que ser de una alta consideración, algo que le tengo que prestar mucha atención, o incluso de color rojo, cuando digamos que ya son algo crítico, algo que de plano no puedo sacar a producción si no tengo esto contemplado. Y bueno, viendo cada uno de estos puntos, yo puedo desplegarlo y puedo ir viendo cuáles son las correcciones que me hace. Aquí, por ejemplo, habla acerca de la comprobación de la plantilla, que efectivamente no estoy utilizando la plantilla correcta. Y también cuando nos vamos incluso a tipos de las fuentes o cómo están hechas las cotas, vean que me llega a generar esta pequeña lupa que vemos aquí y me va a marcar cuál es o a qué se refiere a esta lista esto que está seleccionando, ¿de acuerdo? Entonces, me va a estar marcando conforme yo voy a estar revisando todos aquellos puntos que yo tengo que revisar y que tengo que corregir y vean que aquí me marca cuál es el valor real, es decir, qué es lo que ahorita actualmente está en mi plano y cómo debería de verse, ¿de acuerdo? Entonces, yo una vez que detecte, por ejemplo, bueno, esta cota tengo que corregirla, puedo darle clic aquí en corregir selección y vean que automáticamente me la corrige y me lo adapta a el tipo de estándar que yo ya realicé, ¿de acuerdo? Y podrían decir, bueno, irnos corrigiendo de uno por uno estos elementos, pues puede llegar a ser casi igual de tardado. Pero aquí tenemos la ventaja de que tenemos este botón de aquí, que es corregir automáticamente, en donde va a ser esa misma de corregir selección, pero a todos los puntos que me marca el design checker, ¿de acuerdo? Y bueno, en este momento lo tenemos así. Vamos a darle clic en corregir automáticamente todo y ahí tenemos, ya nos cambió la plantilla. Vean que incluso si nos acercamos a las cotas, originalmente estaban alineadas conforme la flecha, estaban verticales, ya me las ponen horizontal, que es el estándar que yo diseñé en este caso. En este caso manda llamar una plantilla que nosotros previamente pues ya la configuramos y hacemos que mande a llamar ciertas propiedades. Y vean que pues ya en automático este archivo ya cumple con la mayoría de los puntos que estaban marcados. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía hay un punto amarillo, anaranjado en esta parte. Y me dice que compruebe las vistas que están superpuestas. No todas las correcciones se hacen de manera automática, algunas de ellas requieren de nuestra intervención propiamente. En este caso lo que me está marcando es de que tengo unas vistas superpuestas, que son estas dos. SolidWorks pues nos lo deja esto a consideración para que nosotros
lo podamos ordenar, lo podamos mover. En este caso ya corregí ese problema. Simplemente le doy a volver a revisar el documento y efectivamente me dice que en este momento este documento ya está cumpliendo con el estándar que nosotros generamos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, es una herramienta que nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Esto va a depender de qué tan bien diseñemos nuestros estándares. Y para hablar acerca de cómo diseñar esos estándares o cómo se ve el diseñar un estándar, vamos a darle clic aquí en Design Checker y vamos directamente a generar comprobaciones. Cuando le damos aquí, nos abre esta herramienta que es, digamos, este es el corazón de Design Checker como tal. Y vean, aquí nosotros tenemos una serie de opciones que nosotros podemos personalizar. Puedo agregar, vean que en las pestañas tengo una enfocada a dibujo. Aquí puedo irme y ir agregando tantas opciones como yo vea necesario. Por ejemplo, tema de las plantillas, yo considero al menos que son uno de los más útiles que tenemos aquí en Design Checker. Y bueno, nosotros también podemos agregarle un criterio de criticidad. En este caso, que no tenga la plantilla estándar o la plantilla que nosotros utilizamos, para mí es un riesgo o una criticidad muy alta. Lo voy a asignar como crítico. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es agregar nuestra plantilla. Yo voy a dar clic en agregar plantilla. Dentro de los archivos que se les compartieron, aquí tienen una plantilla que es la que se utilizó anteriormente. La voy a seleccionar y le voy a dar clic en abrir. Y ven que incluso me marca una vista preliminar. ¿De acuerdo? Entonces, yo también puedo asegurarme que no haya vistas solapadas, como lo que vimos anteriormente. Este, de hecho, no requiere ningún valor, simplemente me lo va a detectar si están solapadas o no. En estilos de visualización, si se dieron cuenta, originalmente el dibujo tenía una vista que estaba en vista sombreada y luego ya me lo cambió a vista de estructura. Esto yo lo hice a través de esta opción. Yo lo puedo seleccionar para que efectivamente todas mis vistas sean de estructura, tal vez por un estándar interno o por comodidad, y pues tal vez no sea algo tan vital. Entonces le voy a dar una criticidad media o incluso una criticidad baja. ¿De acuerdo? Entonces, cotas colgantes, que de repente tengamos cotas, esas famosas cotas que nos aparecen en color amarillo cuando de repente se nos pierde alguna referencia. Esto para mí es algo a lo que le tengo que prestar atención, lo voy a poner como algo crítico. Y bueno, conforme nosotros vamos avanzando, podemos agregar más características a este estándar que estamos diseñando. Por ejemplo, en los estilos de flecha. ¿Qué estilo de flecha quiero utilizar? Ah, bueno, tal vez yo quiero utilizar este estilo de flecha en concreto. Y sí lo voy a poner como algo alto porque pues es algo que salta a la vista inmediatamente. ¿Qué tipo de unidades voy a utilizar? Bueno, yo le voy a decir que siempre me utilice milímetros. Puedo decirle cuál es la cantidad de decimales que tiene que tener. En este caso lo voy a poner como 2. Todo lo que tiene que ver con las medidas yo lo voy a poner como algo crítico. Que las unidades de ángulo me las muestre en grados y que los decimales sean cero. Tal vez no necesito tanta precisión en el tema de los grados y más bien es algo que tiene que ser cómodo de medir. En este caso lo pongo como cero. ¿Sí? Las posiciones de los textos, cuando yo trace una cota, ¿cómo quiero que me aparezca? Alineada, quiero que me aparezca siempre en horizontal para facilitar la lectura. Pues vean, todo esto yo lo puedo ir personalizando de la manera que a nosotros nos parezca más cómoda, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, conforme vamos agregando más criterios, pues vemos que pues, vamos a tener que pasarnos de una vista a otra. O, mejor aún, yo aquí tengo en estas pestañas, en esta parte de aquí, una vista de resumen. Y aquí ya me muestra un resumen completo de cómo está quedando mi estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí nosotros vamos a poder tener un control mayor sobre cómo estamos diseñando este estándar, cómo va a quedar al final, y pues conforme nosotros hagamos pruebas, esto va a tomar muchísimo más, va a volverse más robusto, más ligero, conforme a la necesidad que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Y ya que lo tengo listo, imaginemos que ya aquí tengo listo mi estándar, simplemente le vamos a dar clic en guardar y ya lo guardamos en aquella carpeta que nosotros dejamos destinada para este estándar. Le podemos poner el estándar con el nombre de nuestra empresa o si este estándar solo aplica, por ejemplo,
piezas de chapa metálica, o si este estándar solo aplica para piezas, para dibujos, lo podemos hacer. Sí, podemos hacer la cantidad de estándares que nosotros necesitemos. Incluso uno muy útil es el tema de la ubicación del archivo. Yo puedo asegurar que el archivo que estoy trabajando, pues efectivamente esté guardado en una carpeta en específico, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, podemos irnos más a fondo en todos los parámetros que nosotros podamos agregar. Pero vean, en un inicio tal vez esto pueda ser algo eh, que nos sorprenda, que veamos demasiadas opciones, pero como estamos, son bastante intuitivas y nosotros podemos ir trabajando conforme a nuestra necesidad y este documento en algún futuro lo podemos hacer muchísimo más complejo o reducirlo en complejidad según nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, en general, este es Design Checker. Ya por último, nos gustaría saber también si tienen algunas preguntas. Dejamos estos minutos finales para poder conocer sus dudas, para conocer sus necesidades o si hay algo puntualmente en lo que quieran profundizar. Muchísimas gracias, Alan y Carlos, por esta explicación y por mostrarnos, pues, de forma práctica cómo la documentación técnica puede optimizarse cuando se trabaja con mayor estrategia, ¿no? Evidentemente esto desde SolidWorks, ¿no? Entonces, como bien mencionas, vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas. Sería ideal que nos las pudieran compartir a través del botón que está en la parte de abajo, en la barra inferior, preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo de cómo tengan configurado su idioma. Y con gusto las responderemos en vivo. Por ahí en lo que siguen llegando por acá algunas de las preguntas que también estaremos monitoreando a través del chat. Solamente una pequeña reflexión. Qué valioso es esto que mencionaban hace un rato, ¿no? O sea, de repente el tema de, oye, tengo SolidWorks 2022, ¿no? Y pues, ¿por qué no lo actualizas, no? Muchas veces es una de las constantes, ¿no? Y sobre todo si tienen servicios de suscripción, pues pueden tener todas estas actualizaciones, todas estas mejoras que sin duda día con día pues nos pueden ayudar con todo el tema precisamente de pues poder optimizar nuestros procesos de diseño, ¿no? Y de ingeniería, que sin duda em, nos puede ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí lo mencionabas, 40-41% no es poca cosa, ¿no? O sea, técnicamente estamos hablando de que son 2 días a la semana, ¿no? Para dimensionarlo. Imagínate ahorrarte 2 días de trabajo si lo pones en un bloque de tiempo continuo, es significativo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos por ahí a proceder con las preguntas. Tenemos por acá algunas que a través del botón, denme un segundo. Por ahí Luis Ángel Torres nos comenta, en mi trabajo necesito diseñar las piezas en milímetros y una vez están terminadas y aprobadas, necesito guardar las vistas, pero en pulgadas. Abro la pieza, cambio el sistema de unidades y guardo las vistas de XF. ¿Hay alguna forma de automatizar esta parte con el Task Scheduler? No sé si quieras, tú Carlos estuviste más tiempo viendo el task, pero igual y yo quisiera aportar un poco, incluso si en la presentación que hizo Carlos, si pudieron darse cuenta, esto que acabamos de ver de último, el Design Checker, es algo que también está contemplado dentro del programador de tareas. Entonces, dentro del programador de tareas, tú puedes llamar al Design Checker y esto que acabo de hacer en la presentación, pues también es algo que nos deja programarlo. Entonces, si más o menos entendí lo que comentaba, si tú tienes ya tus dibujos listos en un formato que está en milímetros y luego lo tienes que pasar, pues tal vez lo que se puede hacer es pasarlo a través del Task Manager, del programador de tareas y pedirle que nos ejecute un estándar que dejemos ya listo como para esas piezas que van a estar en pulgadas y que lo realice, ¿sí? Que lo corrija. Eso es una de las opciones que yo veo. No sé si tú tengas otra aproximación, Carlos, pero esa es una de las cosas que a mí me suena. Igual, ya saben que pueden contactarnos sin ningún problema para llegar a profundizar más en sus temas en específico. ¿De acuerdo? Y justamente, Alan, muchas gracias por el aporte que acabas de hacer. Evidentemente, dentro de las opciones que
explorábamos un poquito con el programador de tareas, no hay una que permita puntualmente realizar lo que mencionaba Luis Ángel, pero evidentemente es algo que podríamos explorar apoyándonos del Design Checker, justamente como venía comentándolo Alan, ¿vale? Muchísimas gracias ahí por ese aporte, Alan. Justo era. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Oscar Joaquín Espinosa. En el programador de tareas se puede hacer una exportación en el formato, en formato step de cada uno de los componentes de un ensamble, proporcionado por el cliente, pero cambiando el nombre de cada componente por un nombre interno de la empresa. Ahí, bueno, ahí tú me corregirás, Carlos. Sí Sí, hay una forma de pasar, digamos, un archivo directamente a un step, exacto. pero hay también en la forma en la que uno abre el archivo y dependiendo, porque hay dos formatos de step realmente. Hay un formato que es, digamos, más viejo y otro más moderno, y el más moderno sí nos deja incluso directamente abrir el ensamble en SolidWorks y dentro de unas opciones que vienen en la apertura, viene incluso la opción para guardarlos como piezas independientes. De ahí tú me corregirás, Carlos, pero me imagino que se puede hacer la apertura directamente con estas características, pero esa es otra solución que también tenemos, sin necesidad de pasar tal vez por el programador de tareas. Pero Sí, coméntanos, exacto, Carlos. pero dentro del mismo entorno del programador de tareas sí se puede realizar esa conversión de archivos y evidentemente podemos seleccionar todo lo que sería la carpeta y en el apartado derecho que observábamos en el programador de tareas donde aparecía el nombre y el tipo del archivo, de pronto sí colocar un prefijo o alguna cuestión que podamos tener nosotros ya internamente para identificar que ese va a ser el componente que estamos convirtiendo, ¿vale? Entonces sí se puede llegar a hacer. Y hago un paréntesis ahí, finalmente la tarea del programador sí la pudimos ejecutar, ¿vale? Como para dar ahí total tranquilidad. De pronto, de estos temas que uno prepara y abre tantas veces la sesión que al final termina bugueándose la herramienta, pudo haber sido algo por el estilo. Ok, muchas gracias, caballeros. Y por aquí otra pregunta de Francisco Gutiérrez. Yo usualmente realizo ensambles medianos, 50 a 200 piezas. Lo que hago es lo siguiente: realizo un documento de donde tengo primero el ensamble general y hojas donde muestro cómo se ensambla. Después realizo los planos de las piezas o subensambles de acuerdo al orden de la tabla de componentes que se encuentra en la hoja uno. La pregunta es la siguiente. ¿Con el programador de tareas se puede pasar a PDF igual ordenado? Sí, evidentemente sí. Podríamos tomar toda la carpeta. De pronto convendría incluso por esa estructura y la organización con que trabaja el señor Francisco, tener como que unos identificadores en los nombres que nos permitan simplemente ordenar por nombre de archivo, ejecutamos la tarea y evidentemente pues vamos a tener todo bien estructurado como desearíamos en este caso, ¿vale? Entonces es una alternativa que se podría realizar sin ningún inconveniente y lo puedes hacer con la tranquilidad total una vez que finalices tu jornada laboral y dejar pues que la tarea se ejecute de forma automática para que al siguiente día pues puedas retomar ya con esa información resuelta. Excelente, muchas gracias, Carlos. Por aquí también nos pregunta Francisco Gutiérrez, ¿con el design puede avisar o poner cotas que nos faltan? Principalmente lo que hace es revisar sobre lo que tú ya tienes, digamos, o sea, él va a tomar en consideración las cotas que ya están ahí, tal cual como que el design checker me diga, sabes que te falta esta cota, ya eso más bien es propiamente de la parte del diseño como tal, digamos que design checker se enfoca principalmente en el tema de la revisión, ¿de acuerdo? O sea, lo que ya está plasmado en el plano es lo que revisa. Como tal, puntualmente creo que no hay una opción para que él interprete cuáles son las cotas que podrían faltar. Sin embargo, por ahí, y Carlos, tú me corregirás, eh, trabajando con plantillas, plantillas que incluso ya vengan algunas opciones predefinidas, puede ya traernos tanto la vista como algunas cotas, ¿de acuerdo? Pero, Exacto, sí. sí, justo, te dejo, Carlos, que nos Sí, no, lo que comentes. comentabas, que es posible obtener pues dentro de las vistas predefinidas, marcando la opción dentro de todo el aspecto de configuraciones u opciones del entorno de dibujo, para que nos pueda traer al menos esas cotas globales, las cuales generalmente pues están basadas es como en
en el diseño que hemos realizado nosotros, generalmente todas las acotaciones que introducimos, el software las puede capturar muy bien e ilustrarnoslas posteriormente en ese entorno de dibujo de forma automática, ¿vale? Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, y ya estamos un poco sobre tiempo, pero no queremos dejar preguntas fuera. Por aquí rápidamente, Luis Ángel Torres nos pregunta, si actualizo mi 3D al abrir el dibujo en Detailing Mode, ¿va a reflejar este cambio? Y pues evidentemente en el modo de Daily Mode lo que estamos haciendo simplemente es abrir todo lo que sería la documentación, una vez teniendo pues en cuenta esos aspectos en el diseño. Cuando nosotros vamos a guardar como tal el 3D y actualizamos toda la información, pues ya va a quedar también reflejado esos cambios para reconstruirse en lo que sería nuestro plan. Básicamente aquí pues estaríamos aportando esa información también, ¿vale? Ok, excelente, muchas gracias, Carlos. Bueno, todavía hay algunas otras preguntas aquí en el chat. Nos mencionan por ahí que los archivos de SolidWorks 2024 le aparecen corruptos. No sé si sea algo mejor algún tema de la versión o retrocompatibilidad, pero igual podemos echarles por ahí un vistazo a lo mejor para compartir una liga alternativa en la versión on demand. ¿Vale? Y por acá Omar Espinosa pregunta si en mi área de trabajamos con el PDM, ¿es compatible la implementación de Design Checker? Sí, sí, Ok, es compatible. Sí. ok, excelente, muchas gracias. Rafael de Jesús, gracias. Gracias ahí por comenta que muy bueno el contenido. Con todo gusto les vamos a estar compartiendo por ahí la información con el correo principalmente que se registraron y si no en la misma liga de invitación que recibieron en la página donde se registraron, van a poder consultar en el transcurso del día, a más tardar el día de mañana, la versión on demand, ¿vale? Algunos ejemplos algún ejemplo de Speedpack en dibujos, por ahí menciona Javier García. Bueno, propiamente yo ahorita no traigo algún ejemplo como tal, no sé tú, Carlos, este tema de Speedpack, incluso temas de mejoras de rendimiento en cuanto a ensambles y en cuanto a dibujos podría ser incluso un tema por sí solo, pero, pero sí, no sé si tengas algo tú ahí, Carlos. Evidentemente algo muy similar a lo que sería Speedpack en ensambles para dibujos, ahorita mismo no, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, igual por ahí mencionarles también, les dejo por acá el enlace de 3drevolution.com, es en donde tenemos nuestro evento de las novedades 2026, por si quieren echarle un vistazo ahí a todo el contenido on demand, podrán ver algunas otras mejoras también adicionales. Bueno, creo que ya estamos un poco sobre tiempo, la realidad es que vamos a tratar de responder sus preguntas a través de correo electrónico o por acá en directo. Agradecemos mucho a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Y pues bueno, no sé si Alan, Carlos quisieran abordar una última pregunta por ahí que puede estar en el chat para no excedernos de más. Bueno, por ahí una de las preguntas a veces que llega a surgir, sobre todo tema de manejos de los archivos, que quisiera compartirles nada más. Ustedes cuando utilizan Design Checker ya hay algunas plantillas, digamos, predefinidas o algunos estándares predefinidos. Ustedes los pueden encontrar. Les comparto nada más rápidamente y si quieren tomar una captura de pantalla, o revisarlo después en la ya en el video on demand como tal propiamente, pero dependiendo de la versión van a encontrar estos formatos de design checker en distintas rutas. Si ustedes utilizan SolidWorks Design, que era anteriormente es lo que se le conocía como el Connected, lo van a encontrar en esa ruta en específico. Y si usan SolidWorks Design with Cloud Services, lo que antes se le podía conocer como las licencias desktop de escritorio, lo van a encontrar en esta otra ruta. Búsquenlo y van a encontrar que ahí vienen ya los estándares para los básicos, ANSI, ISO, GIS, DIN, ya van a estar ahí. Yo recomiendo que no se toque tanto, sino que se puedan utilizar tal vez como referencia, ¿de acuerdo? Y como comentaron en la pregunta anterior, si de repente ustedes utilizan PDM o utilizan PLM, lo ideal sí sería que ustedes asignaran una carpeta en específico donde guarden estos estándares porque pues al final de cuentas SolidWorks siempre va a estar haciendo referencia a un archivo guardado en algún lugar
Entonces, es importante que esta carpeta pues la tengamos bien resguardada, bien compartida, y a través de PDM y PLM lo podemos hacer perfectamente. Ok, excelente, muchísimas gracias, Alan. Y bueno, por ahí, pues creo que ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos estos minutos extra que nos han compartido. Por ahí vemos muchas preguntas. La verdad es que en pocas sesiones habíamos tenido tanta participación, no nos alcanzó el tiempo. Pero pues bueno, solamente agradecer por ahí, Christopher, con gusto nos pondremos en contacto. Germán, vamos a procurar tenerte ahí una respuesta por correo electrónico. Y si no, también con toda la confianza del mundo, escríbanos a contacto@bayas3d.com para que pues podamos atender por ahí todas sus solicitudes, si detectan alguna oportunidad en cuanto a cómo optimizar sus procesos, documentación, estandarización o inclusive por ahí actualizar sus servicios de suscripción, renovarlos. Contamos con excelentes opciones para que pues puedan acceder a todos los beneficios que brinda el licenciamiento de SolidWorks. Pues bueno, caballeros, Alan, Carlos, no sé si quieras dejarnos por ahí algún mensaje de cierre para finalizar. A ver, dale, Carlos. No, pues principalmente agradecerles a todos, evidentemente, por la asistencia. Entendemos, pues, que por ahí pueden haber algunas cositas que queden en el aire, pero evidentemente, pues, parte de la idea va a ser continuar acompañándolos en todo ese proceso de documentación técnica y el objetivo principal del día de hoy era sobre todo despertar un poquito el interés hacia esas herramientas un poquito esenciales con las que ya contamos, de hecho, en la mayoría de casos de nuestro licenciamiento y que nos pueden facilitar y agilizar todo lo que sería el tema de planimetría, especialmente en dos dimensiones, entendiendo lo que es la relevancia que toma pues al momento de comunicar entre las áreas de ingeniería y producción, ¿vale? Entonces agradecerles por el espacio y nada, aquí seguiremos atentos a todo lo que pueda ir surgiendo. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, ha sido un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Iván Rojas, Marketing Manager para la división de Valles 3D CRE de México a Colombia. Y pues bueno, Alan, ingeniero de aplicaciones, al igual que Carlos Ortega, ambos expertos en la materia. Agradecemos mucho su valiosa participación y contribución el día de hoy. Y pues desearles un excelente día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto, buena tarde.